Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento, doy inicio a la sesión número 1 del módulo 3. Vamos a hacer un pequeño refuerzo sobre el manejo con tablas. Entonces ya les voy a presentar la guía de aprendizaje para esta semana, que ya está pues organizada en plataforma. Recuerden que los pasos para ingresar o para acceder al módulo 3 es a través del botón académico, educación virtual, cursos virtuales. Cuando hagan este proceso, van a encontrar un módulo que se llama Sistemas Optativa 3, que es el que vamos a empezar a trabajar a partir de este momento. Espero que ya pues hayan podido terminar las actividades del módulo 1, los que estaban pendientes, aquellos que tenían también pendientes presentar actividades del módulo 2. Espero que pues que vayan cumpliendo semanalmente con el envío de las actividades para que no les tome de pronto a último momento el tiempo y no alcancen a enviar. Hay también algunos que están pendientes por presentar el examen final del módulo 2. Por favor, no dejen olvidar este proceso, ya que equivale al 50% del módulo. Bueno, cuando ingresen al módulo 3, vamos a ir a la tarea que se llama tablas. Recuerden, siempre deben dirigirse a las tareas para acceder al material que les he dejado. Bueno, aquí van a encontrar un mensaje, la grabación de la clase, que la subo una vez finalice la sesión. Allí junto está ya la guía de aprendizaje. Vamos a observarla. Es una guía donde vamos a trabajar algunos aspectos con tablas, aspectos importantes. Entonces, a esa tabla que nosotros vamos a crear, vamos a aplicarle colores a las filas. Vamos a repasar la aplicación de fuentes y tipos de fuentes, tamaños. Aquí nos va especificando la guía, qué tipo de fuente y en qué tamaño le vamos a agregar a las filas. Entonces aquí dice fuente Arial, tamaño 14, a la fila número 1 y 2. Luego aplicamos fuente Arial, tamaño 12, en las filas desde la 3 hasta la número 8. Luego guardamos el archivo y lo enviamos a la plataforma. Entonces, la tabla que ustedes van a diseñar para esta semana es esta que observan a continuación. Entonces, miramos que es una tabla que está dividida en dos secciones. Una sección está en color azul, otra está en color naranja con rosado. Pues la vamos a organizar así tal cual como ustedes la observan en pantalla. Vamos a fortalecer un poco pues algunas actividades o algunas herramientas, procesos que podemos trabajar con las tablas, que no solamente pues son los colores o el uso de las celdas tradicionales. Entonces, yo les voy a explicar hoy con una tabla diferente a la que está puesta aquí, ya que pues realmente el trabajo importante se va a hacer desde la esquina superior izquierda. O sea, es como el único cambio que hay por hacer. Entonces, yo voy a organizar una tabla diferente a la que está en la guía para darles otras indicaciones sobre algunas cosas pues que no van incluidas en la guía, pero sí es importante que ustedes la trabajen. Tomé la decisión pues de empezar el módulo 3 trabajando tablas porque veo que hay algunos que de pronto se les está dificultando la parte de los procesos como combinación de las celdas, los giros en los textos. Entonces por eso quise hacer como este refuerzo para ya avanzar la próxima semana en un tema distinto. Entonces vamos a abrir, como hacemos siempre, el editor de texto, Microsoft Word. Voy a agregar una tabla. Entonces vamos al icono de Microsoft Word. Vamos a trabajar en un libro en blanco. Bueno, estando aquí la hoja en blanco, vamos a trabajar en el diseño de una tabla. Repito, es diferente a la que está en la guía, pero, o sea, la información que va a contener la que voy a diseñar ahora es diferente a la que está en la guía, porque vamos a aplicar varios procedimientos de cosas que podemos hacer con las tablas. Primeramente, vamos a trabajar
en la sección donde dice diseño de página para cambiar la orientación. Vamos a trabajar una orientación en sentido horizontal, es decir, la hoja nos va a quedar en un sentido distinto al que normalmente trabajamos. Entonces observen que ahí se amplió un poco más la hoja. Voy a trabajar en forma horizontal. Bueno, vamos a recordar la postura de los márgenes. Entonces voy aquí por el primer icono de márgenes. Vamos a trabajar los márgenes personalizados y vamos a configurar los márgenes de 3 centímetros en cada lado. 3 centímetros a cada lado, como lo observamos acá. Aquí ya tenemos la configuración superior, izquierdo, inferior, derecho. El sentido es horizontal. Vamos a trabajar la parte de papel. Verificamos que esté en tamaño carta. Y ahí está la parte del diseño. La parte del diseño, aquí vemos algunos aspectos referentes al encabezado y al pie de la página. Están a 1.25. Vamos a configurarlos a 1 centímetro, tanto encabezado como pie de página. Y finalmente aceptamos. En este momento, pues lo que hemos hecho, lo que he hecho aquí es algunas configuraciones antes de iniciar. Cambios que haya hecho, márgenes, orientación. Los márgenes los trabajé a 3 centímetros en cada lado. La orientación horizontal, el tamaño del papel, verifiqué que estuviese en tamaño carta. Entonces, esa es la configuración inicial. Ahora vamos a organizar la postura de la tabla en la hoja. Entonces, vamos a insertar. De allí organizamos tabla. Voy a trabajar 7 columnas. Trabajemos 5 filas. Aquí he organizado voy a llamarlo, vamos a organizar los días de la semana. Bueno, entonces aquí he organizado 7 columnas que me van a representar los días de la semana. Les voy a organizar, a recordar o a reforzar lo que son las alineaciones. Están al centro, voy a aplicar negrita, voy a cambiar tamaño 14, voy a cambiar el tipo de fuente, voy a aplicarle Georgia, tipo de fuente Georgia, centrado, negrita. Todas estas cosas que les estoy explicando hoy aquí ya las hemos trabajado. Simplemente que dentro de la tabla vamos a incluir algunas cosas que son importantes trabajarlas y que no la hemos visto. Entonces, por ejemplo, acá encima de los días de la semana voy a agregar un título que diga menú semanal. Entonces, selecciono puede ser la primera celda. Cada casillita de estas que ustedes observan aquí es una celda. Entonces voy a ubicarme sobre la celda del lunes, clic derecho con el mouse y allí voy a dar clic sobre la opción insertar. Entonces la opción de insertar me permite insertar o poner una columna hacia la izquierda, hacia la derecha, una fila encima o una fila debajo. En este caso, como necesito que el título salga encima de los días de la semana, entonces voy a escoger una fila encima para que aparezca de esta manera. Ahora necesito que estas 7 columnas que están representadas aquí en la primera fila me queden en una sola columna, es decir, que estas divisiones que estoy observando entre columnas no debe estar. Entonces, para ello, voy a seleccionar toda la fila. Recordemos que la selección la hacemos con clic izquierdo sostenido para poder seleccionar. Ahora, sobre esa selección o esa sombra que se aplica en color gris, voy a dar clic derecho
y voy a utilizar el proceso de combinar celdas. Entonces, al combinarlas quiere decir que las voy a mezclar, las voy a unificar. Entonces, observen que ya me quedó una solita. Entonces, aquí voy a agregar un título que diga, por ejemplo, menú semanal. Ya la tenemos. Ahora vamos a agregar una columna nueva que la vamos a llamar, por ejemplo, horario. Entonces, yo necesito que esa columna nueva que voy a organizar quede puesta a la izquierda del día lunes, es decir, para organizar aquí en esta parte izquierda el horario. Entonces, selecciono el día lunes, clic derecho, insertar. Ahora voy a fijar o a poner una columna hacia la parte izquierda. Entonces, observen que automáticamente la columna se agregó hacia la izquierda. Si yo me ubico sobre la palabra lunes y quiero agregar una columna entre lunes y martes, entonces insertaría hacia la parte derecha. Es decir, me va a quedar algo así. En este caso solamente voy a dejar la que está en la parte izquierda. Pero observen que como llegó una columna nueva, debo combinarla para que este texto que está aquí, que dice menú semanal, quede distribuido entre todas las columnas. Entonces voy a agregarle el título, horario. Aquí hay algo importante. Y es que observemos el papel tan importante que juega la regla aquí dentro de la hoja. Entonces, la regla es esta medida que vemos en la parte superior de la hoja. Observen que está como repartida por fracciones. Cada fracción de esas me representa el ancho de la columna. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra horario, me quedó la O en la parte de abajo, lo mismo lunes, martes, o sea, algunas letras quedaron en el segundo renglón. Entonces, para mejorar eso, me voy ubicando en cada columna, voy a la división, como lo estoy mostrando aquí arriba, a la división de la columna y me desplazo hacia la parte derecha para abrirle un poco más de ancho a la columna, y solo con hacer la primera nos damos cuenta que ya me organizó. Entonces, si yo quisiera aumentar el ancho de la columna lunes, me ubico en la palabra lunes y me voy hacia la división del lunes que la encuentro en la regla. Observen aquí donde les estoy señalando. Selecciono con clic izquierdo y amplío la celda o le bajo el tamaño, reduzco tamaño. Entonces aquí nuevamente voy a seleccionar, clic derecho sobre la selección o la sombra gris y combino la celda. Ahí ya está combinada la celda. Aquí en la parte del horario, entonces vamos a agregar, voy a agregar un texto que diga hora. Esto es como para ampliar un poco más el ejercicio. Aquí entonces vamos a agregar, por ejemplo, un horario cualquiera. Empezando en orden sería 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Si quisiera agregar una fila nueva, lo voy a agregar acá. Me ubico aquí debajo de la celda del 9, de las 9 a.m., clic derecho, inserto y voy a insertarla debajo para que me aparezca acá. Aquí, estas dos celdas voy a escribir 10 de la mañana. Bueno, entonces aquí yo necesito que estas dos celdas donde dice 10 de la mañana y la siguiente me queden en una sola, pero solamente en el horario, que el resto de los días sí quede dividido. Entonces, para hacer esa combinación, selecciono, clic derecho y combinamos celda para que el espacio me quede repartido de esta manera. Entonces, observen que solamente la combinación la hice en la columna del horario.
El resto me quedó dividida en dos partes. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Aquí voy a centrar. Bueno, a esta celda de aquí voy a trabajarle algo. Ahorita le agregamos, adicionamos colores y demás. Voy a seleccionar, vamos por clic derecho, vamos a trabajar un poco las propiedades de la tabla. Entonces aquí miramos que la tabla tiene un ancho por defecto de 22.65 centímetros, lo que corresponde a la tabla. La sangría está en 0. Aquí podemos posicionar hacia la derecha, ninguno, alrededor. Vamos a dejarla como estaba por defecto. Aquí las filas tienen un tamaño específico. El alto ya está definido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, agregarle a las filas de mi tabla un ancho distinto al que ya tienen, pues lo voy manejando desde acá. Lo mismo las columnas. Voy a dejar esto en 0 como estaba. Igual las columnas. Cada una de las celdas tiene un ancho de 3 centímetros. Texto alternativo si le queremos agregar. Aquí si quiero aumentar o disminuir, vamos a dejar la que tiene por defecto 3.2. Aceptamos. Bueno, aquí voy a dividir esta celda en dos partes, entonces voy a agregar, lo puedo hacer de dos maneras, agregándole una línea. Lo puedo hacer de dos formas. Puedo insertarle una forma y escojo la línea. Esto sería como algo manual. Sería así. Y aquí tendría que disminuirle un poco el tamaño, pues para que no, o le hago la ampliación acá para poder correr un poco el texto. Pues aquí podría hacerlo. Esa sería como la forma manual de hacerla, trabajarla, pero debo verificar que esta línea pues coincida con el ancho de la fila. Para cambiar el color le doy clic, voy a la opción formato y escojo el color negro, una línea negra. Puede ser en borde grueso, borde delgado o el borde muy fino. Listo. Esa sería la forma para trabajarlo. Ahora, si por ejemplo aquí quisiera combinar 7, 8 y 9 de la mañana en el día miércoles, selecciono, clic derecho, combino las celdas. ¿Sí? O sea, podemos hacer varios cambios entre las celdas. Selecciono solamente estas dos, las voy a combinar. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos varias celdas combinadas. Aquí lo tenemos sobre la columna. Aquí la tenemos sobre las 3 filas. Aquí tenemos sobre 2 filas. Y aquí de igual manera sobre 2. Bueno, este manejo con tablas es importante porque pues hay momentos en los que nosotros debemos agregar tablas con una configuración diferente. Es decir, aplicando algunos cambios de los que ustedes están viendo ahora en pantalla. Ahora esto, vamos a agregarle un texto organizando, por ejemplo, viñetas. Entonces, aquí me voy a ubicar sobre el día lunes. Escojo cualquiera de las viñetas que están allí para organizar la información. Entonces, observemos que en el momento en que agrego la viñeta, ya hay una sangría aplicada. Recuerden que sangría es el espacio que me deja antes de iniciar a escribir. Entonces, esa sangría yo la puedo manejar con estas dos pestañitas que están en la parte superior de la regla. Entonces, si veo que me dejó mucho espacio aquí, yo puedo retroceder y la puedo ubicar acá. Recuerden que esto se hace con la regla activada. Y esta otra segunda pestaña me da hasta el espacio hasta donde yo puedo escribir. Entonces, digamos que el lunes
Entonces aquí ya puedo agregar la información. Entonces digamos que a las 7 de la mañana desayuna. A medida que vayamos teniendo modificaciones en la tabla, pues nos toca ir revisando. Esto quiero que mantenga esta organización. Entonces, digamos que el desayuno. ¿Listo? Tengamos en cuenta que vamos a ir corriendo, modificando los espacios desde la regla que está en la parte superior. Digamos que a las 8 de la mañana volvemos otra vez a repetir la viñeta. Corremos la sangría. Aquí vamos a organizar un grupo de actividades después del desayuno. Vamos a escribir, por ejemplo, ve televisión a las 9 de la mañana. Va a trabajar. Listo. Entonces, aquí vamos manejando las sangrías dentro de la tabla y así organizaríamos las viñetas. Ahora vamos a agregar una imagen a la tabla. Voy a agregar la imagen aquí que tengo espacio suficiente. Me ubico acá, vamos a insertar, escojo la opción imágenes, buscamos una dentro del equipo. Voy a trabajar con esta. Recuerden que si es demasiado grande, hay unos punticos alrededor que son los que me permiten trabajar los espacios. Vamos a dejarla pequeña. De modo que la tabla no sufra muchos cambios. Para dejarla en el centro, vuelvo al menú inicio, estando seleccionada, y trabajamos la herramienta de centrado. Bueno, entonces aquí tenemos ya combinación de celdas, varias formas de combinar la celda. Vamos ahora a aplicar colores. Entonces en la guía nos pide que apliquemos colores de cierta manera, es decir, son colores distintos y los vamos a hacer por filas. Entonces vamos a agregar aquí hasta el martes, incluyamos el miércoles, vamos a aplicar un color. Entonces recuerde que debo seleccionar. Después de que tenga la selección lista, voy a este icono, que es el icono de sombreado. Lo abrimos y aquí vemos una serie de colores que podemos usar. Si no les gustan los tonos que están allí por defecto, vamos a escoger la opción más colores para que me muestre la paleta completa de los colores. Entonces aquí vemos todos los colores desde el sentido más fuerte hasta el más suave. Entonces ahí vamos escogiendo qué tipo de color queremos aplicar. Están todos los tonos, esta es la paleta de colores, con colores, tonos suaves, medios y tonos profundos. Desde ahí escogemos un tono, el tono que nos pida la guía está en color azul, el otro tono está en color naranja. Selecciono, venimos aquí, vamos a escoger, por ejemplo, un tono naranja. Este lo voy a aplicar en azul, como nos lo pide la guía. Y ahí ya hemos hecho cambios. Luego en la guía nos pide seleccionar por filas. Entonces aquí tendría que seleccionar solo hasta aquí, porque si paso para acá, pues ya me llenaría de color donde está la imagen. Y no me quedaría por fila, me quedaría más filas incluidas. Entonces ya no estaríamos hablando de una sola fila, sino de dos. ¿Por qué? Porque esta celda está combinada. Entonces vamos por aquí, igual, vuelven aquí, escogen un tono que a ustedes les parezca bien, un tono suave, puede ser, vuelvo, aplico el mismo tono y así hasta que finalicemos de agregar los colores a la tabla que estamos trabajando. Esta explicación que les di aquí no está incluida dentro de la guía, es decir, esta semana no estoy trabajando la misma tabla que les dejé en la guía porque está muy fácil. Se las voy a volver a proyectar.
Esta es la tabla que vamos a hacer para esta semana. ¿Cuál es la finalidad? Que apliquemos los tonos que están aquí, los azules, los rosados, por filas. Ahí en la guía nos dice cuáles son las filas que vamos a pintar. Sin embargo, ustedes por la visualización de la tabla se dan cuenta cuáles son las que llevan color. Aquí vemos que hay una combinación de la palabra directorio entre dos columnas solamente, patrocinador y auspiciantes. Anuncios está combinada entre tres columnas, destacados, especiales y económicos. De resto es solamente transcribir la información. Aquí el trabajo de pronto un poco complejo está en esta zona, porque hay que quitar esta parte de la tabla. Entonces, ya les vuelvo a proyectar nuevamente la tabla con la que les estoy dando la explicación. O sea, aquí en esta explicación incluí algunas cosas que no están en la guía, pero sí es necesario que las complementemos. Voy a eliminar de aquí la columna de domingo para poder hacer otro paso adicional que quiero explicarles. Entonces, igual pues reforzamos el proceso para eliminar. La seleccionamos. Clic derecho, le voy a decir ahora eliminar celdas y aquí él me pregunta si deseo eliminar por filas, que sería de esta manera, por ejemplo, donde están los tonos azules, o por columnas, que sería hacia abajo. En este caso quiero quitar la columna del domingo, entonces selecciono toda la columna y aceptamos. Observemos que aquí se eliminaron dos cosas, la fila que estaba en la parte superior y la columna que contenía el domingo. ¿Por qué pasó eso? Porque aquí ya había una combinación entre todas las columnas, incluidas el día domingo. Entonces, el hecho de que yo elimine la columna, como este espacio está incluido allí, entonces por eso se elimina. Entonces, ¿ahí qué debería de hacer? Vamos a mirar cómo volvemos otra vez a dividir las celdas. Entonces, observen lo que estoy haciendo ahora. Como necesito solamente quitar la columna del domingo, entonces voy a volver a organizar la división aquí arriba en el título. Entonces selecciono, clic derecho, le voy a decir que necesito dividir nuevamente las celdas y él me pregunta entre cuántas columnas y cuántas filas. Las filas le voy a decir que una sola para que me la deje así como está, pero las columnas sería 1 el horario, 2 lunes, 3 martes, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes y 7 sábado. Entonces sería entre 7 columnas y aceptamos. Entonces observen que de manera automática me volvió a aparecer la división. Entonces aquí no me preocupo porque simplemente necesito eliminar la del domingo y luego vuelvo a combinar para no ponerme a arreglar estas divisiones de manera manual. Entonces observemos, selecciono aquí, observen que al seleccionar la columna del domingo automáticamente entra esta celda que está combinada. Entonces voy a quitar aquí la combinación. Clic derecho, dividir celdas nuevamente en esta para volver a poner la línea. ¿Entre cuántas columnas? Entre 2. Y filas sería una sola. Pues aceptamos. Y ahí está la división. Entonces ahora sí, selecciono todo lo que corresponde a la columna del domingo. Ahora, clic derecho, eliminar columna. Listo, ahí ya está. Entonces nuevamente selecciono todo lo de arriba. Clic derecho, le voy a decir combinar celdas. Debo arreglar la tabla pues de manera que me quede como yo la necesito. Aquí nos hace falta una línea, entonces vamos a agregarla. Voy a seleccionar para agregarla. Aquí voy a la parte del diseño. Aquí lo puedo hacer pues de manera manual. Aquí está el borde, como estoy ubicada aquí. Aquí donde está, voy a poner unas letras aquí.
Bueno, ahí ya está seleccionado. Voy aquí donde dice bordes y yo voy a utilizar la opción de dibujar tabla. Ahí me aparece como un lapicito y le dibujo el borde que me hace falta. No sé por qué no lo está tomando. Vamos a ver si es que se salió del encuadre de la hoja. Creo que sí. Permítanme ya un segundo y miramos qué pasa. Ahí ya está. Bueno, no me estaba mostrando, voy a devolver los cambios, no me estaba mostrando el borde de esta parte de la tabla, porque estoy trabajando fuera de los márgenes. Observen que el margen que yo agregué viene hasta aquí nomás, o sea, hasta donde está el número 18.5, 18 y medio. Entonces voy a ampliar un poquito, acá, y ahora sí. Listo, ahí está. Entonces, de aquí lo podemos trabajar de manera manual. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a ver de aquí el diseño que podemos trabajar. Aquí también existen unos estilos para la tabla que los podemos nosotros tomar. Aquí hay unos estilos. Bueno, en este caso están inhabilitados porque no he seleccionado la tabla. Al seleccionarla, podemos hacer uso de cualquiera de los estilos que están ahí. Entonces está el estilo color verde, el azul. Voy a aplicarle este azul y miramos, ahí ya tendría un estilo diferente, un estilo distinto. Entonces podemos hacer uso también de esos estilos. Recuerden que para acceder a los estilos debemos tener la tabla seleccionada. Entonces, al seleccionarla aparece el menú diseño y el menú presentación. Entonces nos vamos por diseño y aquí encontramos cualquier cantidad de estilos. Por ejemplo, voy a aplicar este que está en color naranja y diferente. Entonces observen que se hace más fuerte el tono de la columna y de la fila porque así viene el estilo. El resto de las celdas están un poco más suaves. Observen que aquí ya desapareció la opción de formato porque no tengo la tabla seleccionada. Al seleccionarla vuelve a aparecer. Ese formato para las tablas es diseño y presentación. Pues aquí podemos tomar cualquier otro estilo que ustedes quieran. Si quieren dibujar de manera manual algún borde de la tabla, ya saben que lo pueden trabajar aquí donde dice copiar borde o le pueden aplicar algún borde específico. Lo podemos trabajar así. Entonces, por ejemplo, acá yo selecciono esto, la columna del sábado, voy a los bordes. Si quiero aplicarle de pronto algún borde específico, vamos a ponerle, por ejemplo, esta línea diagonal, que era lo que quería hacer ahorita en este lado. Entonces, ahí está, todas las columnas me aparecen con ese diagonal. Voy a quitarla y la vamos a aplicar aquí para no hacerla a través de la línea. Entonces, selecciono y voy a los bordes, voy a escoger el borde diagonal descendente o puede ser el borde diagonal ascendente. Así de esta manera o de esta forma. Voy a dejarla así, así como está acá. Bueno, ahora siguiendo el modelo de la tabla, voy a agregar una columna nueva, insertar, voy a agregársela hacia la parte izquierda y voy a quitar voy a dividirla nuevamente. Vamos a dividirla en 7 columnas inicialmente para que me deje esta libre y poder hacer los cambios. Ahora aquí vuelvo y combino para que esto me quede en una sola tabla. Aquí lo que voy a hacer, voy a poner todos los bordes aquí, clic derecho. Aquí voy por este lado donde dice bordes y le voy a poner todos los bordes para que ustedes observen cómo se trabaja o cómo se hace para que me quede igual que como está en la guía, que es de esta manera. O sea, que me quede este espacio así como está aquí en la guía. Entonces, vuelvo. Lo podemos hacer de 2 formas. Damos clic, vamos a la parte de diseño. Vamos aquí donde están los bordes y le vamos a decir sin bordes.
pues, aquí en esta parte donde estamos. Voy a seleccionar acá. Vuelvo y voy a decirles sin bordes. Ahora, como esta tabla se le aplicó un estilo, que es estos que están acá, no se va a ver igual a la de la guía, porque ese estilo le pone color. Entonces voy a quitarle ese estilo. Voy a quitarlo. La dejo como una tabla normal para poderle visualizar todos los cambios que yo haga. Entonces, ahora sí vamos a trabajar aquí la parte de los bordes. Entonces, voy a seleccionar los dos que deseo quitar y le voy a decir sin bordes. Observen que ya no están los bordes allí. Ahora me hace falta agregar algunos. Por ejemplo, estos dos que están aquí los debo agregar para que no me quede el espacio así en blanco. Entonces, los agrego. Voy a bordes y le digo que me agregue el borde izquierdo. Entonces observen que ya apareció el borde izquierdo. Ahora esta línea no la puedo dejar así abierta. Esa celda debo cerrarla. Me ubico aquí y voy a agregar un borde superior. Vuelvo al borde y le digo borde superior. Entonces observen que ya me queda igual al modelo como está en la guía. Esta parte, esta sección de la parte izquierda ya no está. Entonces la podemos trabajar de manera fácil con los bordes. Una vez esté terminada la tabla, pues ya podría, por ejemplo, aquí agregar el borde diagonal. Voy a bajarle un poco el tamaño a este para que quede bien ahí en el espacio que le corresponde. Eso, sería algo así. Ahora aquí pues ya aplicaría de pronto algún formato porque ya terminé la tabla. Pues vamos a aplicar un formato como este. Pero observen que al aplicar formato no me va a quedar igual al de la guía. Entonces mejor lo dejo así y le aplico los colores de manera manual. Los tres primeros colores van en tono azul, que ya les expliqué hace un momento cómo lo trabajábamos. Luego los demás van en un tono naranja, creo. Ahí siguiendo, ustedes seguirán el orden de la guía. Sería algo así, luego tomamos por filas y vamos rellenando. Bueno, para terminar, voy a combinar esta parte de aquí, esta columna, la selecciono, clic derecho, combinar la celda. Voy a agregar acá un texto, por ejemplo, restaurante. Clic derecho, combinamos la celda, agregamos una palabra y vamos a darle un giro diferente a esta palabra. Clic derecho, vamos a dirección del texto y tengo tres direcciones para aplicar. En este caso voy a dejar esta de abajo hacia arriba y aquí vemos ya un cambio bastante significativo. Aquí, restaurante, para agregar un texto de forma distinta. Bueno, voy a finalizar. Voy a finalizar ya la clase. Bueno, estamos a 1 minuto de terminar. Esto sería lo que corresponde para la clase de hoy. Trabajo con tablas. Si tienen dudas, preguntas e inquietudes, por favor las formulan a través del WhatsApp. Recuerden que cuando ya esté lista la actividad, la van a subir a sus plataformas en la tarea número 1. Recuerden, el trabajo, la guía que ustedes van a desarrollar es esta que ven en pantalla, solo que quise profundizar un poco más el tema, por eso hice una tabla distinta. La van a enviar a la tarea número 1 del módulo 3 que se llama tablas. Si tienen